que abra su Biblia conmigo en Lucas, el capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Diga conmigo: hay poder. Diga conmigo: hay poder en la resurrección. Hoy vamos a hablar acerca de ese poder que hay en la resurrección del Señor. Hoy es un día en que alrededor del mundo millones de personas recordamos especialmente ese día, ese domingo de resurrección, ese día en que Jesús se levantó de entre los muertos. Ese día en que, como dice aquí la palabra, aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesús no encontraron nada, no encontraron su cuerpo. Encontraron ángeles que les dieron la noticia: Jesús ya no está aquí en la tumba, Él ha resucitado. Y hay poder en la resurrección porque para nosotros significa buenas noticias. Dile al que está a tu lado: hoy hay buenas noticias para ti. Hoy hay buenas noticias para cada uno de nosotros. Hoy hay buenas noticias para ti porque el poder de la resurrección significa buenas noticias. Y hoy quiero que meditemos en tres cosas que nos enseñan del poder que hay en la resurrección. Lo primero que está en el versículo que leímos, el versículo número 2 de San Lucas 24, dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Piense en una piedra muy grande. Voy a pedir que podamos ver a las pantallas y quiero mostrarles una piedra muy grande. De pronto es tan grande como la piedra que usted le hayan sacado alguna vez en la vida. Pero si usted observa la piedra que está ahí en pantalla, esta piedra redonda que está al lado izquierdo, es tan grande, para que se lleve una idea, mide cerca de 2 metros de alto. Y así era la piedra que estaba puesta al frente del sepulcro. Ahí está el sepulcro. Y esa piedra gigante fue removida. Diga conmigo: hay que remover la piedra. Es bien diferente a que hay que sacarle la piedra. Hay que remover la piedra. ¿Sabe? Es tremendo encontrar en la palabra del Señor, cuando habla acerca de remover la piedra, que sucedió algo muy similar cuando Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. ¿Recuerda usted ese pasaje? La Biblia dice que todo el mundo estaba llorando por Lázaro porque había muerto. Y las hermanas de Lázaro llegaron a decirle: Jesús, llegaste demasiado tarde. Mira, ya se murió, ya lo enterramos, ya lleva 3 días allí. Jesús, qué lástima, llegaste tarde. Pero Jesús mira a aquella mujer y le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y en ese momento Jesús dio una orden y dijo: remuevan la piedra. Y dio un decreto diciendo: Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos recuerdan qué sucedió? ¿Le recuerda qué sucedió? Lázaro se levantó. Pero Jesús dio un decreto: remuevan esa piedra.
La gente que estaba mirando esa escena estaba pensando en que ya llevaba 3 días muerto y que ya olía mal, estaba descompuesto. Pero cuando Jesús da la orden de remover la piedra, estaba dando a entender que era necesario remover la duda, el temor, la incredulidad para que el milagro ocurriera. Hay poder en la resurrección del Señor, porque eso significa para nosotros buenas noticias. ¿Sabe? Esa piedra fue colocada allí como una muestra de incredulidad. La piedra que colocaron frente a la tumba de Jesús fue una muestra de incredulidad, de temor. Mire lo que dice el Evangelio en Mateo, el capítulo 27. El versículo 62. Mateo 27, 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, estaban hablando de Jesús, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, diga conmigo, sellando la piedra y poniendo una guardia. Es tremendo cómo en aquel momento los líderes religiosos fueron los autores y los de la idea de colocar esa piedra, ese obstáculo, pero lo colocaron allí presa del temor. La piedra, el obstáculo, significa temor. El obstáculo, esa piedra que fue colocada allí en la tumba de Jesús, representa tu temor, mi temor. Representa la batalla que tenemos todos nosotros con la duda, con el pensamiento negativo y con la religiosidad. Esos líderes religiosos pidieron que fuera colocada y sellada una gran piedra frente a la tumba de Jesús. Hoy es un día en que nosotros tenemos que remover la piedra que haya en nuestro corazón. ¿Cuál es la piedra que hay en tu corazón? ¿Cuál es la piedra que interrumpe el paso del Salvador en tu vida? ¿Cuál es la piedra que está atravesada para impedir que tú recibas el milagro? Hoy es el día de remover la piedra y de ver el milagro del Señor en nuestra vida. La palabra dice aquí que el día que el Señor resucitó, cuando las mujeres llegaron al altar, a la tumba, encontraron esa piedra removida y el cuerpo del Señor ya no estaba allí. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dio un decreto y dijo: quiten esa piedra. Y le dijo a Lázaro: levántate, ven fuera. El Señor quiere hacer el milagro, pero para que el milagro ocurra, esa piedra de nuestra duda, esa piedra de nuestro temor, de nuestra incredulidad, tiene que ser removida. Los religiosos eran los que no creían. Los religiosos habían escuchado a Jesús decir: yo en 3 días voy a resucitar. Pero ellos no creyeron la palabra y por eso colocaron una piedra, y esa piedra simbolizaba la duda, simbolizaba el temor, el tropiezo de la fe. Por eso cuando Jesús le habló a la hermana de Lázaro, le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora dile al que está a tu lado: remueve la piedra y verás el milagro. Sabe, para muchas personas la piedra, aunque a veces se les sale, y eso también les impide ver el milagro, esa piedra está representada en su temor, en su incredulidad, en su angustia. Y el Señor quiere remover cualquier tropiezo de nuestra fe. ¿Qué tropieza tu fe?
¿Cuál es la piedra que te hace tropezar y que te hace dejar de ver las promesas de la palabra para que tú mires las circunstancias? Hoy, día de resurrección, si en verdad queremos recordar lo que el Señor hizo por nosotros al morir y resucitar, hoy tenemos que quitar cualquier piedra de nuestro camino. Si hay alguna piedra en tu casa, algún obstáculo, hoy es el día de removerlo. Si esa piedra es el rencor, el resentimiento, hoy hay que remover esa piedra y permitir que el milagro ocurra. Cuando removemos la piedra, ocurre el milagro. Ángeles vinieron y removieron la piedra para que Jesús se levantara y fuera glorificado. Si nosotros quitamos cualquier tropiezo de nuestro corazón, de nuestra fe, Jesús se va a manifestar y su gloria va a venir a nuestras vidas. ¿Cuántos hoy saben que es día de remover la piedra? ¿Sabes qué es lo que hay que entender hoy? Lo segundo que quiero explicarte es que Jesús está vivo. Diga conmigo, Él está vivo. Una vez más, diga, Él está vivo. Una vez más, Él está vivo. Y hoy muchas personas recuerdan esto. Recuerdan que Jesús está vivo. Pero la pregunta es, ¿y tú has experimentado que Jesús vive dentro de ti? Lo que leímos en el Evangelio de Lucas. Quiero que mire conmigo nuevamente el versículo 24. El capítulo 24, el versículo 5, dice: y entonces tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En ese momento, la promesa de la palabra de Dios se estaba cumpliendo. En ese momento se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho, que Él iba a resucitar, que se iba a levantar de entre los muertos para darnos vida a todos nosotros. Y cuando nosotros confesamos que el Señor vive, es una declaración poderosa, es una declaración que transforma circunstancias. Aunque muchos pensaban que Jesús estaba muerto, aunque muchos pensaban que esa promesa no se cumpliría, sucedió el milagro y la promesa se cumplió. Y al cumplirse esa promesa, todas las demás promesas de la palabra cobraron vida juntamente con Jesús también para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lograron comprender eso? Cuando Jesús resucitó, estaba también cobrando vida todas las promesas de Él para nosotros. Cuando tú dices que Jesús está vivo, entonces entiendes que las promesas que hay en la palabra también son para ti. Si hay alguien que tiene una promesa de Dios, levante su mano y diga: yo tengo una promesa. Y diga: Él está vivo y mi promesa vive con Él. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Jesús en este día, porque Él vive. Él vive. Sigamos leyendo un poco más del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. El versículo 36 dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizaron, pensaron que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Dice el Señor: y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuántos dicen: Jesús vive? Él vive. Jesús cumplió su promesa. Él te ha prometido a ti también, por medio de la palabra, una vida de bendición. Él ha dicho de ti que tiene bendiciones, que tiene prosperidad, que tiene abundancia. El hecho de que hoy recordemos que Jesús resucitó significa tomar las promesas que Él nos ha dado y saber que éstas se van a cumplir y se van a hacer realidad en nuestra vida. Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: aquí estoy. Y les dio una evidencia, les dijo: miren mis manos traspasadas, miren mis pies, miren mi costado, soy yo. Y el Señor hoy te dice a ti lo mismo. Hoy, en este día, ¿por qué no palpas al Señor? Toca sus manos, sus pies. Cuando el Señor dice palpen, toquen, está diciendo acérquense. El hecho de que hoy digamos Él vive no es una palabra que tiene que salir: ah, sí, en la iglesia dijeron que Jesús vive, ok, bueno, o Él vive. No es algo para confesarlo livianamente. Hoy es un día para acercarnos al Señor, palpar sus manos, sus pies, recordar lo que su sangre hizo por nosotros y decir: Señor, que tú puedas vivir a través de mí, que tú hagas tu propósito con mi vida. ¿Cuántos hoy quieren palpar la gloria del Señor? Cuando nosotros decimos que Él está vivo, es porque esas promesas han cobrado el poder de la palabra en nuestra vida, han cobrado vida. El apóstol escribió en 1 de Corintios, el capítulo 15, diciendo, quiero leer este pasaje, 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 16 al 22, vamos a leer: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Qué revelación más poderosa nos trae la palabra. El hecho de que Jesús resucitara se convirtió en la puerta abierta a la redención. Y como bien dice el apóstol, a través de Adán se abrió una puerta de muerte a causa del pecado, de la desobediencia, de la destrucción. Cuando Jesús resucita, se estaba abriendo la puerta a una vida de bendición. Por eso tú y yo tenemos que tener en claro cuando la palabra dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay algunas personas que aún están en una lucha con mantenerse firmes en el Señor. Hay personas que todavía están en una lucha por mantenerse en consagración al Señor. Luchan con dificultades diarias, con su carácter, con su temperamento o con pecados. Pero hoy es el día para que tú
palpes al Señor y te entregues genuinamente a Él y cumplas su propósito. El secreto, la clave para caminar en bendición es cumplir el propósito de Dios. Fue eso lo que el Señor le quiso decir a sus discípulos: si ustedes viven, tienen que vivir en mí, a través de mí. Y hoy nosotros tenemos que declarar que con Cristo también hemos resucitado. Pero hemos resucitado no a una vida religiosa, hemos resucitado no a una antigua manera de vivir, hemos resucitado a una nueva vida donde nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones son diferentes y pueden agradar todos los días al Señor. Si tú has pensado en caminar fuera del propósito de Dios, hoy es el día. Si tal vez hoy estás aquí por primera vez en este lugar, el Señor quiere que Él cobre vida dentro de ti. El Señor quiere resucitar también dentro de ti. Si tú estás aquí por primera vez, si tal vez nos estás viendo por la televisión y había habido en tu vida un mensaje de oscuridad, de desesperanza o un pensamiento que te dice que tu vida no tiene sentido, hoy Jesús te está abriendo una puerta a una vida nueva y diferente. Si tú lo aceptas, entonces vas a experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen: yo quiero el poder de la resurrección? Y por último, Jesús venció la muerte. Di conmigo: Jesús venció la muerte. Dile una vez más: Jesús venció la muerte. Juan, en el capítulo 21, leamos del versículo 1 en adelante, y he querido hoy compartir estos pasajes de la palabra porque en verdad son poderosos y traen mucha bendición a nuestra vida. Evangelio de San Juan, el capítulo 21, el verso 1 en adelante dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Diga conmigo: se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no estaban sino como a 200 metros de tierra, se acercaron a Jesús y encontraron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio el pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El poder de la resurrección fue tan grande que significó que todos los argumentos negativos de nuestra vida cayeran para siempre. El apóstol expone esta verdad diciendo que Jesús tomó a los principados, a las potestades, las exhibió públicamente y triunfó sobre ellas en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte que la resurrección tiene tanto poder que se convirtió en el elemento que quitaba los argumentos negativos de nuestra vida para siempre. Escuche esto, este Pedro que estaba aquí diciendo en 3 ocasiones: Jesús, yo te amo, era el mismo Pedro que en 3 ocasiones había negado a Jesús. Y Jesús, cuando aparece, no vino para condenarlo, no vino para decirle: Pedro, ven, arreglemos cuentas. ¿Te acuerdas cuando estabas en el patio del templo y me estaban llevando preso y a ti te preguntaron si eras de mis discípulos y tú dijiste que no me conocías? Cualquiera de nosotros hubiese podido pensar que eso estaba bien hecho, que Jesús tenía que reprender a Pedro por cobarde, mentiroso, porque negó a Jesús. Pero Jesús no lo condenó. Lo guió para que de la misma manera en que en 3 ocasiones esa confesión negativa había salido de su boca, lo guió para que en 3 ocasiones él dijera que amaba a Jesús con todo su corazón. El poder de la resurrección es que tú y yo confesemos las palabras correctas. No te estoy diciendo que tenemos que hablar positivamente, eso lo dice el mundo en cualquier momento. El poder de la resurrección cobra vida cuando tú y yo confesamos el poder de la palabra de Dios. Ahí sí cambian las circunstancias, ahí sí se derriban argumentos, ahí sí se rompen cadenas, porque Jesús dijo: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y Jesús está hoy aquí para decirte: ¿tú me amas? ¿Has entendido el poder de la resurrección? ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor que lo amamos? ¿Qué tal si hoy confesamos con nuestra boca el poder de la resurrección? Si tú lo confiesas, se van a caer argumentos. Te repito, el Señor no condenó a Pedro, no le dijo que había sido cobarde, que lo había negado. No, Él le dijo: tú me amas. Lo guió para que su confesión revirtiera el poder de una confesión negativa. Tal vez hay personas aquí atadas por maldiciones generacionales, por argumentos negativos, por palabras negativas. Pero sabes una cosa, hoy el Señor quiere que tú confieses la palabra, que confieses el poder de la palabra y digas: Jesús vive, y que tú digas: Jesús vive dentro de mí. Hoy el Señor quiere que lo palpemos y nos demos cuenta que el sacrificio en la cruz, que cada derramamiento de su sangre se convirtió en una nueva vida para nosotros. Esas 3 confesiones que Pedro hizo quitaron el argumento. Ya no era el que había negado al Señor, ya no era el mentiroso, ya no era el débil,
Cuando él confiesa, su corazón fue mudado, fue transformado. Y yo siento que el Señor quiere transformar el corazón de muchas personas, que quiere darles esa nueva unción, que quiere darles el poder de la resurrección. Y si el enemigo ha querido oprimirte hoy, ese poder del enemigo es cancelado. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Jesús ya venció. Jesús ya venció. Él resucitó. Colócate en pie. Levanta tus brazos al cielo y di conmigo: Señor Jesús, hoy declaramos que hay poder en tu resurrección. Declaramos que en tu resurrección cobró vida las promesas. En tu resurrección cobró vida lo que tú has prometido para mí. En tu resurrección, Señor, fueron quitados los argumentos negativos de mi vida. Quitaste, Señor, la acusación, la culpa, y trajiste bendición. Cuando tú resucitaste, me diste vida, Señor, y hoy nos acogemos a ti. Hoy, Señor, nos aferramos a ti. Hoy, Señor, nos acercamos y declaramos que cualquier obstáculo en nuestra fe hoy es removido en el nombre de Jesús. Querido amigo, levanta tu voz y ora al Señor y dile: Señor, hoy tomo una decisión, y es remover la piedra. Hoy quito esa piedra que me impide ver el milagro. Hoy la hago a un lado, porque Jesús dijo: quiten la piedra. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Quita el argumento, quita esa piedra que te obstaculiza ver el milagro en tu vida. Esa piedra llamada incredulidad, esa piedra llamada temor. Clama al Señor, porque el Señor envió ángeles para que quitaran esa piedra. Y así ángeles el Señor va a enviar para ayudarte. Ángeles el Señor va a enviar para socorrerte, y van a quitar esas piedras, van a quitar esos obstáculos. Señor, hoy removemos los obstáculos en nuestra vida de fe. Hoy quitamos la piedra, Señor. Hoy quitamos esa roca que se llama temor, que se llama duda. Hoy la quitamos a un lado y te decimos: Señor, que el poder de tu resurrección venga a nuestros corazones. Jesús, tú vives para siempre, Señor.